nacional. Y bueno, no cambió mucho de tema. De acuerdo con lo anunciado por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, este viernes se inaugurará la megafarmacia en Huehuetoca, en el Estado de México, la cual almacenará todos los medicamentos del mundo. Así lo dijo el mandatario. Además, aseguró que las medicinas que se requieran en cualquier rincón del país podrán ser solicitadas en dicho almacén. Sin embargo, se ha reportado que se trabaja a marchas forzadas para terminar la construcción de esta mega bodega que deberá abrir, según lo dicho por él, este viernes. Para hablar de este tema, yo le agradezco mucho al especialista en políticas de salud, Javier Tello, y me da gusto saludarle. Javier, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. ¿Cómo ve? ¿Considera se cumplirá esta meta de este viernes de tener la mega bodega de farmacia aquí en nuestro país? Perdón, se cortó. La pregunta es, Sí, sus expectativas sobre el arranque de esta megafarmacia, este almacén que prometió el gobierno federal este próximo viernes. bueno, como lo dije yo desde que lo dijo el presidente por primera vez, esto es un disparate, así de sencillo. Es un disparate, no tiene el menor sentido. Además, es una ocurrencia. Él mismo lo dijo, anoche se me ocurrió. Entonces, no tiene ningún fundamento. No entiende que los medicamentos no se almacenan como si fueran latas de atún en una miscelánea. Los medicamentos requieren de un proceso especial de almacenamiento en donde debe de haber gente muy especializada porque no existe semejante cosa como los almacenes de medicamentos. Los medicamentos se fabrican específicamente con órdenes muy precisas, tienen fechas de Sí. caducidad y son con lotes, así como lo que estabas hablando hace un momento, como las vacunas. Es exactamente lo mismo que ocurre con los fármacos. Se fabrican exclusivamente sobre pedidos que deben estar marcados. Es decir, no hay tampoco fabricantes que los tengan guardados esperando que alguien se los pida así nada más. Es una cosa que no funciona. Uno. Dos, además de esto, el hecho de tenerlos es una verdadera ineficiencia desde el punto de vista económico. Primero, porque tú no sabes los que vas a utilizar. Puedes utilizar más o menos de determinado momento y es por eso que funciona así el sistema de abasto de medicamentos como lo conocemos hasta este momento. Tres, la distribución a todos los lugares del país, perdón, a partir de un lugar central, es algo que lo que ha demostrado es que no ha podido hacerlo en lo que va de todo el gobierno. Lo han intentado desde que él, por decreto, no permitió que los distribuidores profesionales, las empresas encargadas que conocen muy bien de distribución farmacéutica lo hicieran. Lo que hemos tenido pues, ha sido una distribución verdaderamente fallida. Primero que nada con proveedores a cargo del INSABI, después a cargo de la UNOPS, luego con el Ejército, ahora Birmex, que han sido verdaderamente ineficientes e incapaces de hacerlo. Entonces, bueno, esto va a ser evidentemente no solamente un fracaso, sino que va a ser una pifia a nivel económico. Realmente vamos a estar perdiendo todos con un modelo Sí. que ni siquiera es el que se requiere. Señor Tello, justamente entre lo que acaba de explicar van algunas preguntas. Una de ellas era si económicamente estamos listos para tener una mega farmacia y hacer una pues distribución también a nivel nacional cuando pues comparamos con el servicio de salud que se presta a nivel nacional y encontramos lógicas pues diferencias en los comentarios. Bueno, primero que nada, no sé siquiera si podamos calificar semejante cosa, ¿no? Porque es algo que no sucede en ningún lugar del mundo. Fíjate que el grave problema que tenemos en México es un sistema que de por sí era malo, hay que decirlo, ¿eh? El sistema de distribución de medicamentos, el hecho de tener que estar comprando esta cuestión centralizada y que el gobierno distribuya y que el gobierno te lo dé en la mano, es algo que no sucede en ningún lugar del planeta, solamente sucede en México. Esto es muy curioso. En esa Dinamarca de la que nos habla el presidente, en los países que tienen un éxito en sus sistemas de salud como Costa Rica, como Chile, incluso hasta en Brasil, el sistema es completamente distinto. Número uno, la gente va a cualquier médico. Tú vas al médico más cercano y ese médico le cobra
al gobierno por haberte dado una consulta. Pero bueno, luego viene la otra parte. Ese médico te da una receta y ¿qué crees? Tú vas a cualquier farmacia y en cualquier farmacia te surten el mismo medicamento que le surten a los demás, pero se lo cobran al gobierno. Es decir, este sistema que nosotros tenemos, que viene del postcardenismo, en donde lo que queremos es darle las cajas de medicinas a los pacientes, es anacrónico, es absurdo y se nos ha salido de control. México tiene solamente en el territorio mexicano más de 120 millones de habitantes. La mitad de ellos depende de un sistema, sea institucional, en alguna de las instituciones formales, o las que no tienen cobertura, con las que antes era la Secretaría de Salud y ahora se llama IMSS Bienestar, en esta centralización que hicieron. Bueno, imagínate que tú le quieres dar a más de 60 millones de personas en la mano todos los medicamentos y distribuirlos así. Eso no existe. Es algo que es completamente ineficiente, es algo que es absurdo y es algo que ya deberíamos cambiar. El tener una megafarmacia que dice que va a llevar las cosas, que además sabemos que esto no va a ser posible, va a ser inoperante, no le resuelve el problema a una mamá que amanecieron sus hijos con gripe, que tiene ella que ir a trabajar y que lo que necesita es que en una hora le revisen a los niños, le den sus medicamentos y se regrese ella a su oficina. Mencionaba el señor Tello hace unos minutos algo muy interesante, es tener en esta bodega todo tipo de medicamentos y tampoco se ha explicado mucho el proceso de cómo se solicitaría, con todo y que ya el arranque de operación, según lo que dijo el gobierno, sería este viernes, es decir, todavía falta mucha información por parte de autoridades. Sí, absolutamente. No, mira, déjate la información. Lo que falta es realmente ponerse a pensar en el modelo. En este punto, como la megafarmacia no le está resolviendo el problema a los pacientes. Si acaso le está resolviendo el problema al presidente, porque el presidente va a decir, miren, ya hice lo que yo tenía que hacer, y lo van a anunciar, y lo van a decir, y te lo van a estar cantando. Pero esto, a esa mamá que te dije, ¿sí? A cualquiera de las personas que hoy están yendo a las farmacias a pagar de su dinero por una consulta y por un medicamento porque no les conviene ir a su centro de salud, a ninguna de esas le soluciona el problema. Bien, pues está entonces este tema y muchos están esperando pues que se abra una de estas megafarmacias en su estado y voy a regresar al inicio de esta entrevista. Javier Tello, platico con el especialista en políticas de salud, Javier Tello. Muchos se preguntan ¿por qué hoy y por qué no al inicio de la administración, incluso cuando se han hecho 2 cambios en la estructura del sistema de salud a nivel nacional? Precisamente por lo mismo que te comenté, porque nunca ha sido la intención darle solución a ese problema. El problema del desabasto en México, como lo escribí en mi libro La tragedia del desabasto, es un problema autogenerado, autoinfligido, ¿sí? El gobierno federal estaba buscando tener ahorros, tener dinero para la 4T y por ello se puso a hacer cambios en los sistemas de adquisiciones de todo el gobierno. Cuando se les atravesó el sistema de adquisiciones de medicamentos, se encontraron con un sistema uno, que no conocían, dos, que no fueron capaces de replicar, pero que sí les pareció que podían cortar cosas y hacerse de dinero. Y es por eso que el sistema de distribución se vino abajo. Ahora bien, nunca buscaron resolver el problema de los pacientes. Buscaron primero negarlo. Tú recordarás que se negó el problema, que el presidente decía que no teníamos desabasto. Y número dos, le fueron dando esta responsabilidad a una serie de entes incapaces. Primero que nada, a un INSABI, que fue creado solamente para quedarse con el dinero del Seguro Popular. Nunca fue la intención que diera un servicio médico a cargo de una persona completamente inepta, ¿sí? Como su director general. Entonces, nunca se pensó en resolver el problema. Cuando llega el fin del sexenio, cuando tenemos ahora elecciones encima, pues lo que se busca es precisamente hacer un stunt para que la gente piense que se hizo algo grande. Pues yo le agradezco mucho, Javier Tello, esta comunicación. Estamos en contacto si no permite. Hasta luego.